Muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Aquí Ignasi, seguimos con las entrevistas. Sigo entrevistando en este caso pues a amigos personales. Si visteis la última entrevista, digamos, he creado una nueva sección, vamos a decir, que se llama Historias Anónimas. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría comentaros que estoy colaborando con la editorial Unión Editorial. Si seguís el link que hay en la descripción, todas las compras que hagáis en las que introduzcáis el código SPALIB, SPALIB, tienen un 5% de descuento. Además, los envíos son gratis si resides en España, y si haces una compra superior de 20 euros te regalan el libro autobiográfico Hayek sobre Hayek. Sin más, os dejo continuar ver el vídeo, pero os animo a que entréis en este código de descuento, en los que en vez de entrevistar a una celebrity libertarian, entre comillas, pues entrevistamos a personas pues, que también tienen historias muy interesantes que contarnos, historias que estoy seguro que también resuenan con muchos de los que sois seguidores de este canal. Hoy tenemos con nosotros a un venezolano que vive en España. En la anterior entrevista fue en Argentina. Es un venezolano, qué coincidencia. Tenemos al amigo personal y él también ha trabajado en muchas historias liberales, Pablo Sánchez Somana. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Muy bien, ¿y tú? Bien, bueno, muerto de calor, pero con ganas de pasar un buen rato contigo. Y aparte siempre digo que la idea de poder compartirlo con más gente, pues es realmente un placer. En una noche, hace ya un tiempo, me contaste tu historia de vida, más o menos. La verdad que me sorprendió y me impactó. Y yo En una creo cena de que, la libertad, si no me equivoco, ¿no? exacto, creo que puede ser una buena plataforma mi canal para darla a conocer porque al final todos los países pues están llenos de ciudadanos con historias como puede ser la tuya y espero que también pueda inspirar a alguien a escuchar tu historia. Así que no me enrollo más y empezamos por aquí. Si quieres háblanos un poco de ti o si quieres háblanos un poco de qué es lo que te motivó a venir a vivir a España desde Venezuela y un poco la historia que hay detrás. Así que cuando quieras. Pues mi historia yo creo que yo diría que un poco afortunada, en el sentido de que estuve en un entorno que igual tuvo más riesgos de pasarla mal por la situación en Venezuela. Bueno, también una parte económica, que yo vengo de un pueblo de la costa venezolana que bueno, es muy pobre. De cierta forma, yo no creo que, o sea, yo dentro de mi entorno creo que me siento afortunado de que nunca pasamos hambre y teníamos un techo y cosas, pero bueno, venía de un entorno muy pobre. De hecho, hoy en día ni siquiera, ni siquiera hay internet en mi calle, o sea Wow. que eso es un poco, ¿no? Pero al menos tenía cosas que igual mis vecinos no. Y yo creo que también en el entorno político, no sé si estoy resumiendo mucho, pero también porque yo me involucré mucho en política estudiantil desde el colegio y la universidad, y tengo amigos cercanos que pagaron con cárcel sus ideas, y yo pues en ningún momento me llegó a pasar eso. Más allá de amenazas típicas de bueno, compañeros de universidad, porque tenía compañeros de universidad que eran cercanos, o sea, que eran sobrinos, familiares del chavismo, pues más allá de eso nunca tuve un riesgo real. Entonces yo creo que sí tenía mucha suerte, a pesar de estar en un entorno que igual tenía más probabilidades de pasarlo mal, ¿no? Claro. Háblame de este entorno, ¿no? De un poco cuál era el tejido sociocultural, porque desafortunadamente pues uno lo asocia con la delincuencia, con el robo o incluso con la muerte, a pesar de que suene muy crudo. Háblame de esto, Pablo. Sí, bueno, culturalmente mi pueblo es de mayoría afroamericana, porque es la zona que se da el produce el cacao, el café. Entonces, bueno, la gran parte de la población venía, creo que de Kenia, de esos lados, ¿no? La época de la esclavitud. Entonces, un entorno de mucho tambor y cultura afroamericana bueno, que es muy presente en el Caribe. En el Caribe hay mucha población africana y me crié en ese entorno, ¿no? Obviamente violento, que en esa parte yo creo que yo también tuve mis amistades bueno, uno hacía ciertas cosas, ¿no? En la juventud, de estar bueno, siempre en la plaza, a veces buscando problemas, me metí en muchos problemas. Y siendo blanco en un pueblo donde eres algo lo distinto, pues obviamente a veces te genera más problemas, pero bueno, siempre aprendí eso de mi abuelo, me decía mucho de que había que defenderse antes que te atacaran. Ok. Entonces, bueno, sí, me crié en ese entorno.
pero de cierta forma también por suerte tuve una familia con muy buenos valores, una familia muy cristiana y bueno, tuvieron esos valores de buscar más allá, de buscar ir a la universidad, de trabajar y bueno, ese entorno bien. Sí, sí, es verdad que tuve amigos bueno, no tuvieron la misma suerte igual y algunos pues fueron mal, ¿no? No hablo ya de temas políticos, sino más de temas, bueno, lo típico de cuando te crías en ese entorno de escasez, se puede decir. Claro. Y un poco cuál es la salida dentro de estas situaciones tan viciadas o cuál fue tu salida. ¿Cómo pudiste llegar con el encontronazo de venir a Europa? Pues bueno, hay un salto yo creo que mi principal cambio es cuando decido ir a la universidad, ¿no? Obviamente en mi pueblo pues no me veía estudiando una carrera universitaria, yo trabajé mucho dependiente, trabajé dependiente de zapatos, de cosas, y pues no me veía más de eso. Y yo creo que hubo un momento en el cual me acuerdo que me metí en un tema estas de ONGs y me empezó a gustar, ¿no? Este tema era un ONG que buscaba como que mejorar el espacio público del pueblo donde yo vivía, entonces me gustó eso y luego de eso, no sé o sea, en qué momento, pero terminé metiéndome en cosas políticas, o sea, conocí gente dentro de la ONG que está enfocada a temas de política. En aquel tiempo el chavismo quería imponer una reforma estudiantil en la cual eh, acababa con la autonomía de los centros estudiantiles, o sea, de lo que es la organización de los colegios a pasar ya del Estado y de la comunidad, según ellos, que serían los consejos comunales o lo que comúnmente se conoce como los soviets, ¿no? Ujú. Entonces en eso yo con 14, 15 años me empieza a interesar la política de por qué nos quieren poner esto, a leer y me inspiré mucho, ¿no? En estas personas que conocí que a pesar de tener mi edad, pues no solo iban a fiesta, no estaban pendientes de muchas cosas, sino que estaban enfocados en aprender. Y bueno, enfocándome en política, pues dije, yo quiero estudiar algo quiero aprender de esto, quiero aprender de esto. Y entonces me consigo con la carrera de ciencias políticas y digo, quiero aprender de eso, quiero ir a la universidad y tal. Y entonces yo creo que mi último año del bachillerato fue como el cambio de mente y dije que quería ir a la universidad. Tenía familia en Caracas, que eso pues me ayudaba porque obviamente no iba a poder pagar un alquiler, pero si tenía familia allá, sí podía quedarme en casas familiares. Y bueno, y fui a la universidad y eso, un entorno muy variado, y fui a una universidad pública y las universidades de Caracas, pues, son muy variadas, ¿no? Obviamente va gente de bajos recursos, pero también va gente de altos recursos y tal, y muy variado y aprendes cosas, aprendes a ver el mundo de otra forma y empecé entonces viendo la situación política de Venezuela también y a leer, empecé como a interesarme de que había algo más afuera del país, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención y hubo un punto en el cual eh, dije, me quiero ir de acá. En aquel momento Venezuela todavía no vivía la crisis que vive ahora. O ¿En sea, qué año? yo me empiezo a querer en 2014. Ok. Tenía yo 18 años, más o menos, iba a cumplir 19, y empezó a pensar en eso. Y bueno, hasta que un punto, tengo que decir que no, o sea, yo no, obviamente no hubiese podido salir con mis propios recursos, pero por suerte ya tenía familiares que tuvieron cierta visión. Tuve un tío bueno, pudo trabajar en una multinacional en Venezuela y esa multinacional luego le ofreció un trabajo fuera de Venezuela, en Perú. Y bueno, entonces yo cuando le comento a mi tío que me quería ir y tal, y me apoyó. Me dijo, bueno, busca la forma, tú averigua cómo ir a España, o sea, cómo ir hacia afuera y yo te ayudo. Entonces, obviamente España era el país que yo tenía que ir porque tengo la nacionalidad, entonces ya tengo la facilidad del papel, ¿no? Que eso es muy importante. Y bueno, tuve este apoyo y tal. Ujú. Pero el primer encontronazo en Europa, o sea, ¿fuiste directamente a España o fuiste a otro país antes? Me vine a España sin haber estado nunca en España, obviamente. Bueno, tengo que decir también, yo había estado antes en Europa, lo que pasa es que esto es una historia muy larga, pero bueno, básicamente mi tío, el que está en Perú, pues él de ser muy joven, me veía a mí como una clase no sé si hermano menor o de hijo, pero bueno, siempre me estuvo apoyando y
cuando vi ese cambio, pues me pagó unos estudios de inglés de verano en Inglaterra. Entonces ya había conocido Europa, ¿no? Fue en ese Claro. momento que empiezo a ver. Y bueno, yo cuando llego a Madrid, sin haber estado acá, no tenía amigos, yo no conocía a nadie en Madrid. La única persona que más o menos conocía era Eduardo Castillo, creo que lo entrevistaste acá hace un tiempo. Mm. No lo conocía, o sea, no era mi amigo como tal, pero sí en Venezuela, en estas cosas de política, pues eh, estudiamos en la misma universidad, él es mayor, y estuve en Student for Liberty, y él pues era como de la primera generación de Student for Liberty. Entonces, Ujú. ¿qué? Pero háblame, si puedes, o si quieres, de un poco del cambio cultural, ¿no? Es decir, tú vienes de un pueblo en los que había delincuentes o no, malandros, ¿no? No sé cómo lo Malandro, sí, llamáis. sí. Y vienes no sabría si decirte a Occidente o a Europa, pues digamos una sociedad que a priori funciona mejor, más civilizada y demás. Un poco cuál es el shock, cómo te sentiste, porque entiendo que tu experiencia se puede replicar en tantos y tantos inmigrantes venezolanos en este caso o de otros países. Eh, bueno, y tengo que decir que yo de cierta forma, bueno, además que, eh, paréntesis, bueno, yo tengo que decir que cuando empecé a ir a estudiar en la universidad, al principio iba de mi pueblo a Caracas, y bueno, pasaba por Petare, que es como es uno de los barrios más peligrosos de Venezuela y de Latinoamérica, y entonces ahí pues obviamente tuve malas suertes, ¿no? Me llegaron a robar móvil y cosas, y eso No. obviamente genera un trauma, ¿no? Era un poco de trauma. Y yo cuando vengo a España veo la seguridad, que la gente sale de noche, que puedes hacer lo que quieras, un choque muy fuerte. Recuerdo, yo llevaba un mes o 2 meses aquí en Madrid, y caminando de fiesta había una vez una persona sentada en un parque, todo oscuro y tal, y yo obviamente con el trauma, la persona se levanta justo cuando yo estoy pasando, y yo me quedé petrificado como, ya, aquí fue, me va a sacar una navaja o algo, y la persona me vio como, ¿qué le pasa a este? Y siguió. Y ahí yo quedé como que, wow, este sí es el cambio de realmente de un entorno en cual es muy violento, y al final uno termina envolviéndose en eso porque o aprendes a guerrear o no sobrevives, a luego en otro lugar donde puedes estar confiado porque sabes que nada te va a pasar. Obviamente no te vas a confiar al 100%, Ya. pero que puedes estar más relajado, ¿no? No tienes que estar pendiente quién está atrás tuyo, tocándote si tienes la cartera en todo momento, ¿sabes? Tiene unos cambios muy fuertes que a veces no lo valoramos. Cierto, bueno, como español, cierto que aquí lo damos por sentado y escucharte, la verdad que da perspectiva. Antes de hablar de tu llegada aquí a España y demás, un poco, hablemos de lo anterior. Es un poco la pregunta del millón, ¿no? Pero digamos, estas sociedades tan viciadas, estas sociedades en las que hay pobreza, delincuencia, no hay seguridad, no hay mercados, casi, digamos, se ataca la propiedad privada, más allá de Venezuela o el chavismo, si quieres lo podríamos centrar en Latinoamérica o Centroamérica en general. Si pudiéramos hacer como un decálogo o dos o tres puntos, ¿cuáles son los problemas o por qué se ha llegado a lo que se ha llegado? Entiendo que es una pregunta compleja, pero tú que has vivido los dos mundos, me gustaría saber tu opinión, Pablo. Mm, yo creo que obviamente sería muy, muy difícil de explicar, Mm. ¿no? Pero yo creo que un factor muy importante lo resalta mucho José Ignacio del Castillo, tú que lo conoces, ¿no? El tema de la familia desestructurada en Latinoamérica es algo muy común, ¿no? Hijos que se crean sin padres, Sí. que no tienen al final una figura, un entorno, ¿no? De quién seguir. Por el final, cuando una persona decide pasar al crimen o vivir, pues, No, no, ¿qué? perdona. Sí, cuando una persona pasa de ser un niño inocente a convertirse en un criminal en ese entorno, normalmente suelen hacerlo entre los 11 y 14, 15 años, o sea, muy niño. Justo en el momento que necesitas una figura, un padre o algo que te guíe por el buen camino, ¿no? Y yo creo que muchos eh, pasan por ese momento sin esa guía, esa corrección. Yo por suerte, pues, como digo, tuve este tío que me ayudó mucho, y tuve familiares, ¿no? Mi abuelo, gente. Tuve ciertas figuras que me ayudaron a entender que habían cosas que no eran las más indicadas, pero sí de amigos sé que no hubo esa suerte. Y bueno, entonces ese padre o esa figura a que seguir es el chico de 17, 18 años que tiene una pistola y tiene un coche
y tiene chicas y tiene dinero. Entonces, esa es la figura a seguir, ¿no? Entonces, se termina haciendo, y ya cuando algunos se dan cuenta que no es la vida, pues ya muy tarde, ¿no? Tienen que seguir porque ya perdieron su momento decisivo. Yo creo que eso es algo muy importante. El tema de las oportunidades, que también está relacionado. Eh, Al final, de nada sirve buenas intenciones si luego no hay una estructura económica también, ¿no? Que permita que una persona vea más posibilidades trabajando o estudiando que robando un móvil en la Claro. esquina o lo que sea. Entonces, yo creo que eso también influye mucho, la pobreza Ujú. y la educación, que no solo la educación formal, sino también la educación familiar. Y hablando de diferencias culturales, está muy bien este resumen que has hecho, por cierto. ¿Sigues en contacto con amigos cuando les explicas un poco cómo es la vida aquí, cuáles son las diferencias culturales, cómo lo ven? No, no sé si, porque a veces parece que literalmente no, estamos en dos mundos diferentes, ¿no? Sí, bueno, yo sigo manteniendo relaciones. También tengo que decir que muchos, o sea, yo no fui el único que se fue Claro, de Venezuela. Muchos, tuve amigos del colegio que terminaron estudiando en la universidad también conmigo. Otros que más grandes se fueron a, por ejemplo, Brasil y tal, o sea, gente que se ha ido. Y la gente con la que tengo contacto allá, pues bueno, a veces es un poco extraño, ¿no? Yo creo que a veces cuando hablamos lo típico de cómo estás, bien, a veces yo personalmente evito también hablar muy específico de cómo se vive acá, por un tema de que entiendo que la situación allá tampoco es un poco ruda ¿sabes? Como decir, he ido a un restaurante hoy y el otra persona me diga, he hecho una cola por pollo, ¿sabes? A ya. veces, a veces es un poco complicado, pero obviamente uno no cuenta. Y es interesante, ¿no? Como yo creo que incluso también te puede pasar a ti a veces esos amigos que se quedan rezagados y cuando uno ve el cambio de lo que eres a lo que pudiste haber sido, ¿no? Ve ese típico amigo que sigue en el pueblo haciendo lo mismo que hacía con 14, 15 años, bueno, ahora igual tener una familia o algo, pero sigue sin ninguna perspectiva de futuro y es como el tiempo se detuviera. Yo me acuerdo, o sea, yo me vine a España y mi madre se vino un año después y, y ella me dice que, claro, antes de venirse a España pues, pasó por el pueblo y que veía como si el tiempo se hubiese detenido. Al final es lo mismo, exacto, la misma gente, o si, por ejemplo, había siempre alguien sentado en la plaza tomándose un aguardiente, pues ya no era ese, pero era otro chico que era otra persona nueva, ¿no? Pero había alguien ahí, ¿sabes? Yo creo que eso en el mundo rural se mantiene y a veces, pues, yo creo que también, o sea, eh, yo creo que igual esas personas tampoco son tan conscientes de lo que pierden, porque uno en ese momento no tienes una perspectiva más amplia de lo que pudieras vivir. Como te digo, yo era feliz pensando que iba a vivir frente a la playa, en la playita, a tener una tienda con mucho, tal. O sea, cuando tenía ciertas perspectivas de que eso era lo que iba a desear para siempre, ¿no? O sea, Claro. tampoco que vivas mucho pensando en otras cosas que no es Ujú. posible. Bueno, cambiamos de tema otra vez. Me va bien este contexto que has hecho. Hablemos de aquí la vida en España, si te parece, y también entremos un poco en materia con el tema de las ideas de la libertad, porque me has dicho que tu amigo pues era de Students for Liberty, tú ya habías estado involucrado en política. A ver si nos puedes hablar un poco de tu cambio personal, vamos a decir, hacia este tipo de ideas liberales y si en este caso pues también tiene correlación el hecho de uno huir de un país socialista a un país más liberal, entre comillas. Sí. Sí, bueno, yo creo que yo primero empecé la acción política y luego aprender sobre ella. Como te digo, empecé con estos movimientos de lo que era la Federación de Estudiantes de Educación Media o de colegio. Empecé primero a entender que estaba en contra de que el Estado se metiera en autonomía estudiantil y luego empecé a estudiar sobre eso, porque estaba mal, ¿no? Fue un poco extraño, pero empecé, bueno, me acuerdo de leer a von Humboldt. Um, Me gustaron mucho también los anarcoindividualistas, mucho más radicales como Stirner, Nietzsche. Entonces empecé ese entorno Proudhon y ya luego me invitan, porque bueno, yo como eso estaba, yo de cierta forma destacaba
en el movimiento estudiantil en el sentido de que venía de Barlovento, que era este pueblo que te digo, que siempre cuando había una entrevista de radio o lo que sea, pues la gente quería conocer el chico de Barlovento. También tengo que decir que esperaban que fuera de otro color. Me pasó una vez con una entrevista, que en la radio la gente no te ve, obviamente. Entonces estaba yo en una entrevista y apenas termina la entrevista, la productora sube y dice, no está el chico de Barlovento, ¿dónde está? Es él. Y su cara era como que, esto no es lo que me esperaba. pero, pero bueno, el punto es que en ese entorno, pues a nosotros, un grupo de chicos que funda una organización liberal en Caracas, hace un retiro, invitan a 5 personas del movimiento estudiantil de colegio. Entonces yo soy una de esas personas, 5 personas invitadas, y este evento era pues la Fundación de Students for Liberty en Caracas, que creo que fue la fundación, el primer grupo en el mundo hispano, si no me equivoco. Ujú. Entonces, bueno, y pues tengo el honor de conocer a Cobin, que fue el fundador de SFL, a otros referentes de ideas liberales y tal, y me gustó ese entorno no, pasé de los 14 años a estar viviendo en la plaza a los 17 años, 16, 17 años, a estar leyendo cosas raras con gente rara. Ujú. Entonces, bueno, eso fue como el paso, ¿no? Y también ya luego en la universidad, pues, obviamente te encuentras con otros autores, también temas marxistas y todo eso, y te empiezas a entender. Y con el tema político, pues, eso, ¿no? Tú ves que el país va abajo. Eh, Cuando yo viví mi adolescencia, Venezuela no estaba tan mal, porque había mucho petróleo, mucho dinero y tal, y cash. Aún así, habían cosas que no nos concordaban, ¿no? El hecho de que metieran presos a políticos, que las elecciones amenazaran a la gente de nosotros de votación, que cerraran el canal histórico del país simplemente porque no le gustaba al presidente, que un gobernador, que es como decir un presidente autonómico, ganara unas elecciones y el día siguiente Chávez le imponía, al perdedor lo imponía como el verdadero gobernador y cosas así. Entonces, yo no veía ciertas cosas que no gustaban y empecé a preocupar por qué nuestra vida depende tanto del Estado y por qué nos afecta tanto, ¿no? Ujú. Y cuál es esa pulsión que tienen los gobernantes para gobernar, para meterse cada vez más en las vidas de las personas. Entonces, Ujú. en ese entorno, pues, de praxis, de verlo en la realidad, y de teoría, ¿no? De querer aprender por qué esas cosas pasan y si es lo correcto, ¿no? Bueno, está muy bien lo que dices y corrígeme si me equivoco, tu activismo no solo lo has llevado a España, sino que también estás muy vinculado con Eslovenia, ¿verdad? ¿Es Eslovenia el país? Eslovaquia, Eslovaquia. Eslovaquia, Sí, siempre me equivoco. me Eh, interesa mucho, sí. um, ah, Cuéntame un poco eso, porque también una exrepública soviética me da a mí que se asemeja mucho a lo que puede entender un venezolano cuando también piensa en su país. Sí. Bueno, mi interés al principio era, porque bueno, yo estuve en su momento, cuando estaba en Caracas, me acuerdo, hubo en 2014 unas protestas muy fuertes y mucha idea de que igual podría haber un cambio político. Y bueno, yo tuve la suerte de participar en ciertos movimientos estudiantiles y políticos, en los cuales nos reunimos con personas que igual tenían más capacidad de hacer algo y en algún momento llegamos a pensar que podríamos hacer algo, ¿no? Podríamos lograr algo. Entonces en ese momento yo me veo con 17 años y bueno, 17, no, ya tenía 18 años, con 18 años me veo un chico que apenas acaba de entrar a la universidad, que no tiene nada más que aportar, más que lanzar tweets o protestar o poner la cara y que tengo amigos a mi alrededor formados o con algún valor a aportar en caso de que si el día de mañana se hace esa transición, ese cambio, pueden aportar algo. Y yo digo, bueno, yo no tengo nada que aportar. No pasa nada, se me acaban las esperanzas y tal. Y yo digo, ajá, y si se vuelve a dar esta oportunidad de aquí en 10 años, ¿seguiré yo en el mismo contexto de que no puedo aportar nada? Y yo dije, pues no, que me gustaría saber, por ejemplo, qué hacer en ese momento, ¿no? Cuando tienes la posibilidad de hacer una transición política o lo que sea, ¿qué se puede hacer? Entonces me empecé a interesar a estudiar ejemplos, ¿no? Empecé a ver qué otros países, en ese momento pues un referente era Ucrania,
por el tema de la revolución, ¿no? Que en 2014 también estaba pasando en Ucrania y ellos sí lo lograron. Polonia también me gustaba mucho por temas de que, bueno, Juan Pablo II es un referente, y Wojtyla y todo eso. Entonces me empieza a interesar, ¿no? Los países soviéticos, y por razones de la vida, estando en España, intenté ir a Polonia y no pude. O sea, quería hacer un voluntariado, no pude ir a Polonia y terminé en Eslovaquia. Y me terminó encantando Eslovaquia, su historia. Obviamente yo, era ignorante de la vida y pensé que Checoslovaquia todavía sigue siendo mi país. Bueno, entonces me terminó gustando Eslovaquia, pero seguí, o sea, empezó por la idea de conocer los países soviéticos y luego terminó siendo particularmente Eslovaquia el país que más me interesó. Tengo que decir, cuando estando una vez en la parte vieja de la ciudad, un momento que me dio un déjà vu y dije, aquí me siento, esto me parece extraño, como si hubiese estado acá. Y claro, busco luego en Google y las fotos y los nuevos edificios que se construyeron en Caracas con el chavismo son idénticos a los que se construyeron en Eslovaquia en la época soviética. Misma forma, la estructura, todo. Y dije, es acá. O sea, me sentí como si estuviera yendo al futuro, ¿sabes? Claro. Si, o sea, como me identifiqué de cierta forma como si pudiera ver este país como lo que podría ser Venezuela si un día logra salir del comunismo. Entonces la conexión es esa de como que sí es posible, ¿no? Es como una esperanza de que sí es posible, si esta gente pudo salir de eso, es posible que lo logremos nosotros también. Pero a pesar de eso, parece que República Checa siempre tira y tiró más y, digamos, se independizó de una manera más liberal, ¿no? Hablemos un poco del contraste de estos dos países. Ah. Bueno, ellos lograron la caída del régimen al mismo tiempo, porque siguen siendo el mismo Estado, pero había como dos visiones, ¿no? Una, la checa, que era más radical, con Havel y luego Klaus, de más reformista y más liberalizadora, y luego Eslovaquia, que también tiene, históricamente, tiene cierta cercanía, ¿no? Al autoritarismo y a ideas muy sindicalistas, pero, pero igual los dos reforman, ¿no? Lo único que uno lo hace más lento con el tema del centro social y tal, pero yo sigo viendo a Eslovaquia un ejemplo porque, aunque no lo hizo tan rápido y tan bien como lo hizo República Checa en los 90, logró, luego de una década perdida, que aunque salió el comunismo, siguió en autoritarismo y las reformas débiles, luego en el 2000 sí empezó a hacer unas reformas muy radicales y muy buenas, y que de hecho hoy en día Eslovaquia está creciendo más que República Checa y está a punto de alcanzarlo. Que no significa que República Checa no haya hecho las cosas bien, sino que lo que digo es que hay un debate, esto es que a veces es difícil explicarlo, pero yo conecto todo al final con mi origen, con Venezuela, y hay un debate en Venezuela, es qué hacer cuando haya la transición, si hay que hacer reformas radicales ahora, o si no se hacen, se pierde y va a volver el chavismo, ¿no? Antes que nada, vamos a ver si hay transición algún día. Exacto, exacto, eso es verdad. Pero bueno, el punto es que siempre se ha hecho eso, o se hacen radicales o no se hace porque va a volver el chavismo y tal. Claro. El tipo de gradualismo. Pero, por ejemplo, en Eslovaquia hubo un cierto gradualismo y finalmente hubo luego una segunda ola que fue mucho más radical y logró hacer esas reformas. Y yo creo que, a pesar de muchas cosas que todavía siguen teniendo, pues ha sido un ejemplo muy bueno, ¿no? En comparación con otros países que pudieron hacer reformas buenas al principio y luego se estancaron o nada. Bueno, me da muy bien un poco el transcurso de esta charla. Más o menos vamos tomando la parte final. Hablemos de España. Tú eres un venezolano que ha venido aquí, pero también te interesa un poco los países que han salido de las repúblicas exsoviéticas. ¿En qué momento ves a España a día de hoy? Tenemos a Podemos y a PSOE en el gobierno. Parece que también hay mucho descrédito, pero por otra parte, bueno, te cuento una anécdota muy breve. Hace no mucho montamos una charla en Barcelona y Sí. había un venezolano que dijo, yo ya huí de mi país cuando oía en las noticias o en la política ciertas ideas y estoy oyendo lo mismo aquí en España, y lo decía con mucha tristeza, ¿no? O sea, no me quiero tener que ir porque ya lo hice y porque es un trauma bastante fuerte.
tú que tienes esta perspectiva y que también, como decía, estás informado de otros países que sí que han hecho reformas pertinentes, ¿cómo lo ves? Vamos a hacer una mirada general, si te parece. Vale. A ver, yo creo que lo dije una vez, que estar en España ahora es como vivir un déjà vu constante, ¿no? En serio. El tema, sí, yo creo que hay unos pilares que buscó, que fueron los primeros que atacó Chávez, que fueron la Constitución, la institución militar, que es muy importante, y bueno, yo dije tres, pero creo que igual son más, ¿no? La Constitución, la institución militar o las instituciones en general, los medios de comunicación y la educación. Yo creo que esos son los temas que a ellos más les interesan. Obviamente el poder militar, porque es un poder físico, tangible, ¿no? El que al final controla o te echa para atrás si te pasas de frenada. La educación, porque es controlar las mentes de las futuras generaciones y aunque tengas resistencia hoy, dentro de 20 años ya no la vas a tener. Entonces solo tienes que aguantar por la fuerza 20 años y ya luego no, porque hoy en día, por ejemplo, Cuba no hace falta la fuerza, la gente está adormecida. Claro. Entonces la educación es importante. Los medios de comunicación, como te dije, yo recuerdo que, bueno, fue muy chocante para mí el cierre de RCTV, que era el canal más importante de Venezuela, simplemente porque ellos hacían mucha parodia. Ni siquiera era porque era oposición frontal. Lo que más le molestaba a Chávez era Radio Rochela, que era un programa de parodia en el cual siempre se burlaban de él, ¿no? Y como dictador no le gustaba. Y eso, por ejemplo, lo estoy viendo en España, ahora para ir más tangible realmente lo que está pasando en España. Lo estoy viendo en España con los ataques constantes a los medios de comunicación, con con toda esta judicialización de cada vez que alguien critica a, a Montero, a Iglesias y todo esto, y eso es un peligro, ¿no? Que ellos busquen de controlar a los que cualquier medio que vaya en contra de sus ideas. El tema de la institución militar aquí en España pues se ve no solamente por Podemos, sino también por los temas independentistas, cómo quieren desprestigiar, ¿no? A la institución civil, a la institución de la Guardia Civil y todo eso, y es un peligro porque ellos, claro, además buscan una de las formas como lo destruyó Chávez siendo militar, porque no es que necesariamente es un antimilitarismo, sino que se puede destruir desde dentro. Una de las cosas que hizo Chávez, por ejemplo, fue prostituir el ser general. En vez de acabar con los generales, promovió muchos generales y generales sin ningún tipo de valor dentro de la academia militar. Y eso desmoraliza, ¿no? La institución, creó el lema este patrio muerte y tal. Y cómo se ve aquí en España, por ejemplo, el guardia civil que estuvo investigando hace unos meses hubo un caso, ¿no? Hace poco, del guardia civil estudiando el impacto del 8M y fue destituido por eso, ¿no? Y luego, entonces, se ve cierta presión, ¿no? A la institución militar que también yo creo que es peligrosa. Había dicho esto y la educación. Pues la educación pues se ve con las reformas. Yo creo que eso, de cierta forma, más allá de temas rasgos ideológicos, todavía se han metido, pero siempre ha habido discursos eh, que invitan a la posibilidad, ¿no? Del tema de, creo que fue Irene no, fue Isa Serra, creo que le dijo una vez a Rocío Monasterio de, te vamos a quitar a tus hijos o tu hijo, ¿sabes? Ese tipo de cosas no lo dicen solamente por picar al contrincante, lo dicen porque realmente lo piensan. Piensan que es el Estado, o ellos, no el Estado, sino el gobierno de ellos, el que debe educar a las futuras generaciones para que sean coherentes con las ideas de ellos. Siempre hago la misma pregunta, yo no tengo la respuesta, pero ya que estamos aquí filosofando un poco, ¿crees que es por maldad o crees que es por falta de conocimiento? Porque yo, por ejemplo, antes estaba viendo un vídeo de un tuit de Pablo Iglesias, no, porque vamos a recuperar los derechos de esto y lo otro, y pensaba, ¿de qué derechos me estás hablando? O sea, no sé hasta qué punto es maldad y son conscientes o es sencillamente disonancia cognitiva, vamos a decir. Yo creo que hay gente que sí realmente es mala, ¿no? Yo creo que, o sea, alguien como Pablo Iglesias que vivió, o sea, conoció realmente la realidad venezolana. Yo eso sí lo recuerdo, que lo vi en BTV, que es el canal Total. estatal. Él defendía a Chávez cuando ya reprimía, cuando ya había cerrado canales de televisión, cuando ya había implantado, ya había mostrado su cara autoritaria,
Y esta gente que no solo defendía en entonces, lo sigue defendiendo, aunque ya no públicamente porque tiene intereses políticos, pero lo sigue haciendo. Entonces, yo creo que esta gente que realmente lo siente, que hay una, o sea, eh, no, lo principal es que ellos igual al contrincante o al enemigo lo ven como un monstruo, cual no tiene ningún tipo de alma y por tanto no merece ningún tipo de pena, ¿no? Entonces, para esta gente, pues todo el que piense distinto a ellos, al proyecto, es un contrarrevolucionario, un enemigo de la patria, o como llaman, por ejemplo, en Cuba, los gusanos. Entonces, claro, entonces, Gorila en Argentina, sí. claro, entonces para ellos eh, da igual lo que tú pienses, si no estás de acuerdo con ellos, eh, sie- siempre serás como lo que nos separa, o sea, ellos, lo que separa a su grupo, no sé, el proletario, a los buenos, lo que sea, de ese paraíso o esa idea muy buena que quieren lograr con su revolución, ¿no? Yo creo que eso lo notas con gente, estos tuiteros típicos que ya andan llamando todo el día fascistas a todo el mundo, pero luego te reconocen que te enviarían al gulag si pudieran, ¿sabes? Ujú. Y yo creo que esa idea, aunque Pablo Iglesias ya no la venda, aunque sí hay vídeos antiguos que sí lo pensaba, lo sigue pensando, de que si tienen que ir a las armas para lograr su revolución o si logran controlar el Estado para imponer sus ideas, lo harán. Todas estas cosas, sí, perdón, todas estas cosas de cuando hablan de la libertad de expresión, de la ley Mordaza y todo eso, ellos aplicarían esas leyes incluso más duras si pudieran, si tuvieran la oportunidad. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque a veces, y no me quiero poner de que me tilden de nada, ¿no? Pero hablamos los liberales, ¿no? De la batalla de las ideas y del mercado de las ideas y de infiltrarnos en partidos políticos y demás. Pero parece que esta gente es como te dijera yo, es como si en un partido de fútbol tienes al árbitro comprado. Cuando alguien quiere cambiar las normas, como dijiste que hizo Chávez, cambiar la Constitución, juro, ¿no? ¿Cómo era eso que hizo? Juro ante esta Constitución Sí. extinta. ¿Cómo se puede combatir esto de alguna manera u otra? Porque realmente a veces uno parece que vive en un escenario un poco distópico. Es complicado, ¿no? Porque yo a veces tengo esa duda de si hay que ser más frontal o, usar la estrategia de Rajoy de no hacer nada y esperar que ellos se unan solos, ¿no? Por suerte, por suerte parece que hacen las cosas tan mal que, bueno, que ellos mismos se están hundiendo y en ese enfoque pareciera que lo mejor es dejarlos que ellos mismos se hundan, ¿no? No lo sé. No lo sé, depende. Yo creo que el chavismo en Venezuela fueron muy inteligentes. El problema de la oposición es que siempre se burlaron de Chávez llamándolo de tonto, ignorante, este campesino, y terminó siendo más inteligente que toda esta gente, esta generación formada en Harvard y todo eso, ¿no? Em, pero bueno, yo creo, lo decía un amigo, y esto es una cosa positiva de Iglesias y todo esto, que al final Chávez era un militar, Iglesias es un profesor de universidad. Y estos son gente que no tiene, aunque tenga el mismo pensamiento, no tiene realmente la misma capacidad o misma, eh, no sé si fortaleza o actitud de lograr estas cosas, ¿no? Yo creo que lo vería menos peligroso. No sé si es verdad, porque al final los intelectuales también tienen ciertas ideas de dominar y tal, y todo medio totalitarias a veces, porque se creen más inteligentes que los demás y que por eso la gente merece que ellos los lideren, ¿no? Pero bueno, yo creo que de cierta forma podemos estar destruyendo así solo, esperemos, y que todo esto pues sea un mal trago. Además que, por suerte, bueno, España es una institución, o sea, dentro de lo que cabe, tiene una buena justicia, tiene unas instituciones judiciales que funcionan, está la figura real, que bueno, no, tiene mucho poder, pero bueno, es algo, una separación del poder, ¿no? Ujú. El gobierno como tal no lo tienen ellos, lo tiene el PSOE, y yo creo que Pedro Sánchez es más inteligente de lo que a veces pensamos y que ha sabido mantener a la raya, ha sabido aprovecharse de Podemos, ¿no? Y se está viendo cómo se lo está comiendo. Entonces, no sé, yo creo que hay cosas positivas para pensar y si no, estar preparado, eh,
para seguir dando la batalla cultural y lo que toque. Claro. Bueno, más o menos para ir terminando, llevamos 40 minutos, la verdad que lo he disfrutado mucho. Me quedan dos preguntas, te voy a hacer una pregunta medio rara, pero ya que estoy hablando con inmigrantes últimamente, creo que tengo que hacerla. Imagínate que Venezuela volviera a tener un escenario próspero o apetecible. ¿Tú eres de los que volverías o digamos, porque es que el otro día, por ejemplo, tuve un amigo argentino que él dijo que durante 10, 15 años no quiso saber nada de Argentina y digamos que como inmigrantes que se van con cierto desengaño. ¿Es tu caso? ¿Tú volverías o ya has pasado a página? Dicen, o sea, diría que está bueno, no voy a decir que no voy a ver porque no lo sé si mañana tendré sed. No sé si exactamente así es la frase, pero bueno. El punto es que yo también vine con esa actitud de no quiero volver allá, me quiero olvidar de todas las raíces y tal, no juntarme con venezolanos, no hablar venezolano y tal. Pero luego recuerdo que el año pasado, cuando fue todo este tema de Guaidó, bueno, hace poco, la verdad es que ya pierdo los tiempos ya. Bueno, Ya. cuando fue lo de Guaidó, un momento que parecía que había una oportunidad y muchos amigos nos planteamos. Yo estuve hablando con muchos amigos que estuvieron conmigo en política, que están exiliados, que realmente ellos sí están exiliados de verdad, que no pueden volver al país y tal, y pensar, o sea, por un momento lo pensé y dije, si esto llega a cambiar, igual sí. En ese momento lo pensé, o sea, tuve un momento de duda. De los 5 años que llevo en España, un mes pensé que sí, entonces Mm. no lo sé. Bueno, a ver cómo se acontece la cosa. Y la última, ahora sí, pues siempre digo, si alguien ha llegado hasta aquí a lo largo de esta charla, ¿qué consejo darías quizás a un venezolano o un no venezolano, digamos, dentro de lo que sería tu trayectoria vital? Porque, entre comillas, veo que te has tenido que hacer a ti mismo, viniste aquí a España sin conocer a nadie y demás, y ahora pues estás relativamente bien posicionado, sobre todo en el tema del liberalismo, has tenido contacto con muchas instituciones. ¿Qué consejo nos darías dentro de lo que es el aprendizaje que has podido tener como mínimo a lo largo de estos últimos 5 años? Eh, del tema del inmigrante, pues yo creo que hay que lanzarse al agua. Eh, yo realmente también fue un poco arriesgado lo que yo hice, tuve suerte, por eso cuando empecé dije que tuve suerte, porque yo sí conozco amigos que han inmigrado y la han pasado muy dura porque no tienen los papeles, porque han tenido problemas económicos, lo que sea, y bueno, yo tuve suerte, pero bueno, hay que lanzarse al agua. Al final estos amigos también han pasado por malos momentos, pero han logrado surgir, ¿no? Al final vale la pena aguantarte, dicen que son los 6 meses, los primeros 6 meses son los más duros, a mí me pegó creo que el año, pero, pero bueno, a aguantar esa parte dura, porque en algún momento vas a lograr establecerte, conocer gente y integrarte, ¿no? Si es posible, sobre todo nosotros que somos hispanos, pues se nos hace mucho más fácil, aquí ya al menos tienes el idioma y siempre hay alguien que conoce un venezolano y no sé qué, una forma de empatizar con la gente. Entonces, yo creo que hay que lanzarse al agua porque al menos en nuestros países pues es difícil progresar. Entonces, al menos aquí, aquí puedes pasarla mal al principio, pero luego tienes posibilidades. Totalmente, y que a veces no lo damos por sentado lo suficiente. Bueno, gracias Pablo, llevamos, lo dicho, 45 minutos hablando, ha sido un placer. Cuando termine toda esta situación rara en la que vivimos, a ver si nos podemos ver en persona. Gracias por tu tiempo. Antes de que cierren, no sé si quisieras añadir algo. No, yo bien, bueno, que nos veremos entonces en una cena de la libertad o algo así, alguna LibertyCon. Ok. Bueno, Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Dejaremos tus links aquí en la descripción porque tienes también algunas charlas. Ahora me he ido acordando sobre el tema de Eslovaquia y demás, y que la gente te puede seguir en Twitter y todo esto. Espero que también os esté gustando estos nuevos contenidos que estoy haciendo, así un poco más informales y un poco más relajados. Si así os gusta, pues recordad de darle a like, suscribiros y todas estas cosas que se dicen cuando estás en YouTube, pero sobre todo, lo más importante, como siempre, es aprender, escuchar y reflexionar y dejarse inspirar por personas como puede ser aquí el colega que hemos tenido hoy, Pablo. Pablo, que termines de pasar muy buen día y nos vemos muy pronto. vale, muchas gracias. Chao.